un calendario de cumplimiento para la adopción de acuerdos que proceda a ponerlas en marcha y a ser ejecutadas. A la vista del plan de ajuste presentado y partiendo de esa situación actual y ese problema estructural de liquidez que tenemos, hemos visto cómo, ya se hacía referencia a ello cuando se presentaba el presupuesto, y es obligado este Gobierno cuando menos dar las líneas o las medidas a adoptar en el plan de ajuste. Partiendo de la situación actual, siempre hemos dicho y hemos establecido que económicamente o financieramente el Ayuntamiento de Trujillo no está mal, pero sí está mal en tanto en cuanto tiene un problema estructural de liquidez que nos impide afrontar con absoluta normalidad ese déficit entre gastos e ingresos mensuales. Partiendo de esa situación, y a la vista de esa revisión de gastos mensuales y ingresos mensuales que aparecen detallados en el propio plan de ajustes para partir de la situación actual, se comprueba claramente ese déficit mensual de 277.000,69 céntimos de euros. Y las medidas de ajuste van orientadas, he dicho, en 3 líneas: reducción de gastos, incremento de ingresos y reordenación administrativa. Por lo referente a los incrementos de los ingresos, se van a poner en marcha algunas de las que han sido objeto de debate hoy en esta sesión y que eran inexistentes hasta el momento. Entre ellas, se van a incrementar en ingresos y esa subida se va a llevar a cabo por la vía de la fijación de ese impuesto al que hemos hecho referencia, gasto suntuario, lo que supondría unos incrementos en ingresos anuales de 20.000 euros. También se va a incrementar ingresos por la vía de la prestación del servicio de guardería. En 2011 recaudábamos un importe sobre 54.796 euros, teniendo en cuenta o haciendo las valoraciones con el promedio de usuarios, que eran 89, y con la modificación, teniendo en cuenta pues las medias de las cuotas establecidas, hemos fijado sobre 80 euros mes, incrementaríamos los ingresos para el año siguiente en 31.158 euros. Siempre esa escala dependiente de la renta de los usuarios. En cuanto a la modificación de cementerios, que también se ha debatido hoy aquí, supondría también un incremento en ingresos de 52.019 euros anuales. Y en cuanto a la tasa de actos de contenido urbanístico, que es inexistente a este momento, que se prevé su creación, nos reportaría, teniendo en cuenta los datos de los que disponemos y haciendo los cálculos siempre por un promedio, de 41.734 euros. En materia de prestación del servicio de transporte público, también habiendo hecho los informes y valoraciones del coste de servicio, teniendo en cuenta los datos a 31 de diciembre de 2011, también es totalmente deficitario. El coste del servicio son de 18.000 euros y se ingresa o se recauda 3.000 euros anuales. Por lo tanto, tenemos un déficit relevante, teniendo en cuenta que lo que viene estableciendo, lo que actualmente se viene cobrando por el servicio de prestación de autobús son 6 euros anuales por bono. Incrementaríamos el bono alrededor de unos 20 euros y ello no supondría unos ingresos de 10.000, por lo tanto incrementaríamos el ingreso en 7.000 euros. En cuanto a las tasas por actos de trámite administrativo y expedición de documentos, se prevé también una modificación importante en los expedientes de matrimonio, certificados catastrales, así como informes técnicos y policiales, cédulas urbanísticas o bastanteo, en cuyo caso sí tenemos en cuenta las tasas que actualmente se cobran. En 2011 estábamos sobre 8.528 euros y preveemos unos ingresos para el año siguiente, teniendo en cuenta la subida prevista, de unos 20.000 euros, con lo cual nos supondría ingresar en positivo, es decir, más a las arcas municipales, 11.472 euros. Asimismo, hemos establecido unas tasas por ocupación del dominio público, que hasta ahora estaban establecidas vado y entrada de vehículos, actualmente en 12,48 euros por anual, lo cual nos permitía una recaudación de 10.000,59 y se prevé una subida de 25 euros, es decir, modificar esa tasa actual hasta 25 euros, lo cual nos permitiría el importe a 20.150 euros. Por lo tanto, nos supondría un incremento entre esas medidas de incrementar ingresos de 10.000,91 céntimos de euro. Por tanto, además, también hemos previsto en estas tasas por ocupación de vía pública la posibilidad de cobrar una complementaria, un nuevo tipo que hasta ahora no se establecía, que era la adaptación para la entrada a los garajes, es decir, lo que se conoce técnicamente como las barbacanas,
y fijaríamos en la tasa estaría estipulada en 12,48 euros. Si tenemos en cuenta que actualmente, y después de haber hecho un estudio pormenorizado, tenemos unas 500 o 600 entradas sin vado, supondría incrementar en ingresos por esta vía en 7.488 euros. Las modificaciones de los tipos impositivos que se van a llevar a cabo en los próximos años, preveemos modificar para incrementar ingresos en impuestos sobre construcciones, actualmente establecido en un 2,5%, lo que nos permite un incremento de un 0,4%, por lo tanto subiríamos al 2,9%, y ello supondría que la recaudación prevista para el año 2013, tanto en cuanto se prevé su aprobación en el año 2012, sería de 121.000 euros con 28, de tal manera que tendríamos una mejora o un incremento de ingresos por esta vía para el año 2013 de 16.693 euros. En cuanto al impuesto de actividades económicas, vemos también la necesidad de modificar y eliminar las exenciones y bonificaciones que a día de hoy se vienen estableciendo a algunas empresas con gran volumen, a las cuales se las viene eximiendo de casi el 50%, y ello produce un efecto negativo en nuestra recaudación, en tanto en cuanto se produce una recaudación a la baja. También llevaremos a cabo una modificación, y así está previsto en el plan de ajuste presentado, del IBI rústica, el cual está establecido en un 0,90, que es el máximo posible, pero teniendo en cuenta la Ley de Haciendas Locales, nos permite que cuando se supere más del 80% de terrenos en rústica, y así lo corrobora el informe emitido por el técnico de Medio Ambiente que se apunta al plan de ajuste, en tanto en cuanto en Trujillo tenemos terrenos en rústica que superan el 98%, nos permite aplicar un 1,10%, y por tanto eso se manifiesta en un incremento para el año 2013 en definitiva frente a lo recaudado actualmente de 21.746 euros más. Asimismo, vamos a poner en marcha medidas para potenciar inspecciones tributarias sobre hechos imponibles o gravados, porque ello supone una pérdida de ingresos notable al ayuntamiento. Por tanto, es decir, lo que buscamos siempre es una recaudación eficiente en materia de IBI, IAE o la propia tasa de basura. El principal problema que nos enfrentamos en estos campos es fundamentalmente que hay una falta de actualización de los datos catastrales, bien porque estamos hablando de nuevas construcciones o bien de aquellas ya construidas pero que no constan las modificaciones o alteraciones que se han llevado a cabo sobre las mismas, de tal manera que a la falta de esa actualización lo que se hace es evitar que tributen por bases imponibles reales, es decir, por las bases imponibles correctas al momento actual. Por eso se va a llevar a cabo esa revisión del catastro en rústica necesaria para ajustar los valores de las fincas al momento actual, y para ello vamos a establecer mecanismos de colaboración con el catastro para dar de alta de oficio no solamente esas nuevas construcciones, sino también todas aquellas modificaciones o alteraciones sobre las ya existentes. Esta información, que hasta el día de ahora no tenía un carácter obligatorio en nuestra entidad local, se va a configurar como una obligación de las entidades locales, y por eso se propone no solamente la revisión del catastro por el órgano competente, sino también la declaración de oficio de las altas, no solamente de las nuevas, sino también de las alteraciones o modificaciones a través de los modelos oficiales. También vamos a llevar a cabo modificaciones por esa vía de incremento de ingresos en materia de licencias de obras que se concedan en el futuro, de tal manera que se prevé la firma de un convenio de colaboración con el catastro para dar simultáneamente de alta las licencias concedidas, así como la terminación de obras, y cotizar a la mayor brevedad posible por las mismas, así como también llevaremos a cabo una colaboración directa con Diputación y la Oficina de Gestión Catastral a través de una labor inspectora con la finalidad única y exclusivamente de dar de alta a las construcciones que no se encuentran grabadas en la actualidad. Esta línea de colaboración, no solamente con la Diputación y los organismos oficiales, va a suponer un ingreso considerable que se extenderá en el tiempo con la tributación por IBI, y que además va a suponer un mayor ingreso los primeros años por exigir o eximir ese periodo retroactivo que permite la ley de los 4 últimos ejercicios. La consecuencia principal de todo ello es que, teniendo en cuenta que
Aproximadamente nos encontramos con unos 500 hechos impositivos no grabados actualmente en un periodo de 5 años. Con las nuevas modificaciones, aproximadamente las ganancias con el padrón total de viviendas que cotizan por IBI y dividiendo esas cuotas tributarias por el número de inmuebles para obtener una media que multiplicada por 100 nos va a dar unos ingresos de 23.036 euros por año. Eso en el primer año. En el segundo año habría que sumar esta cantidad 2 veces y así sucesivamente hasta el año 2017. Por lo tanto, se ha calculado, eso sí, esta revisión de catastro en rústica con máximo cautela y prudencia, siempre a la baja y sin sumar lo que se devengaría por los periodos impositivos atrasados, es decir, los 4 últimos años o ejercicios anteriores que nos permite el efecto retroactivo de la ley. Estas altas de viviendas conllevan además simultáneamente altas de recogida de basura que supondrían un aumento en el primer año de 51.050 euros y en el segundo año sería esa cantidad sumada 2 veces y así sucesivamente hasta el año 2017. Y en el caso de altas de oficio de licencias de obra, actualmente tenemos alta de 25 viviendas o hechos imponibles, lo cual supone un incremento del IBI en urbana de 5.750 euros al año. En cuanto se refiere a la revisión y actualización de altas y padrones de cobros de determinadas tasas e impuestos, fundamentalmente se vaya a cabo esa revisión de la tasa de basura, de la tasa de apertura de actividades, el IAE, así como también cajeros automáticos, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica o carteles. Por tanto, donde mayor desfase hemos encontrado es sobre todo en la tasa de basura, por lo cual para llevar a cabo su normalización a través de una labor inspectora, por tanto esas 15 empresas de alta que constan en el propio padrón al año durante el periodo de 5 años, llevaría a cabo unos ingresos anuales de 5.764 euros, de acuerdo con la media establecida y que consta en los propios informes que se han manejado a la hora de fijar este plan de ajuste. En definitiva, se trata con esta labor inspectora de llevar a cabo un aflorecimiento de la mayoría de los hechos no grabados y que supondrán un ahorro de 39.700 euros en relación a la recaudación con el año 2013 y referida siempre al primer año, ya que, como he expuesto anteriormente, vendrán creciendo de manera exponencial en los siguientes años. También otras medidas por el lado de los ingresos que se van a llevar a cabo y así se han recogido son en materia de arrendamientos. Vamos a establecer también la posible regulación de ordenanza de usos, así como también de instalaciones municipales que permitan arrendamiento o cesión, de tal manera que nos permita la revisión de las tasas alquileres que se puedan establecer por el uso de instalaciones municipales a día de hoy. La revisión de los tipos impositivos y la instalación que se sitúan en la vía pública. Asimismo, vamos a llevar a cabo una revisión de los arrendamientos que hasta el momento se vienen utilizando o se vienen recaudando en virtud de ellos, como pueden ser contratos de explotaciones de determinados barrios o adjudicación de otros, como puede ser el bar de la piscina, el del centro de huertas o el del Parque San Lázaro. También vamos a establecer un control de los pagos con la finalidad de poder establecer mecanismos de extinción en caso de impago para evitar, digamos, contrataciones improductivas. Y también vamos a revisar la adjudicación de terrenos lucrativos ocasionales con motivos de festejo. Actualmente la recaudación por estos motivos asciende a 19.500 euros y se prevé una modificación de la tasa y un incremento de 24.840 euros. Por lo tanto, una diferencia a favor de la recaudación de este ayuntamiento de 5.340 euros. También vamos a establecer medidas en esa vía de incremento de los ingresos por la vía de las enajenaciones, bien por la vía de los ingresos o bien no solamente nos va a permitir el hecho de enajenar patrimonio ingresos, sino también acabar con el mantenimiento y la conservación de los mismos, que nos supone también unas cargas económicas. A la vista de los informes técnicos emitidos y valorando los mismos, el terreno urbano y listo para edificar estaría en 300 euros por metro cuadrado y según el inventario de bienes muebles actualizado a 2012 se tiene una disponibilidad de 2.314 metros cuadrados, que la venta a lo largo de 3 años, es decir, hasta 2015,
nos reportaría unos ingresos de 231.400 euros anuales en estos años y un ingreso total de 694.200 euros. Asimismo, vamos a llevar a cabo una revisión del canon sustitutivo de urbanismo, que se prevé vamos a prever el procedimiento de control de construcciones en rústica, y también vamos a llevar a cabo la subida del mismo con una recaudación a lo largo de los años de 125.000 euros. Por lo tanto, nos va a suponer un ahorro de 361.700 euros en los 3 primeros años. A partir del 2016 el ahorro previsto es de 130.300 euros. Asimismo, hemos establecido, y así aparecen también recogidas en el propio plan de ajuste, medidas de ahorro para gastos que aparecen expresamente descritas y que, teniendo en cuenta las medidas de ahorro para gastos, pasan por los siguientes ajustes económicos. Vamos a llevar a cabo una revisión, valoración y análisis de ajustes económicos en personal. Siempre lo hemos puesto de manifiesto, sabemos que el 48% de nuestro presupuesto son gastos de personal, y vamos a llevar a cabo una planificación en materia de recursos humanos, de tal manera que con la elaboración de la RPT nos va a permitir una gestión ordenada y racional de los recursos humanos. Así también vamos a llevar a cabo un tratamiento más eficiente y más eficaz de las categorías y los niveles, así como de los complementos variables. Y se prevé que la elaboración de la RPT suponga una reducción de costes laborales de unos 206.964 euros anuales, a los que se sumarán la cantidad de 20.000 euros por eliminación de contratos de relevo o sustitución, quedando cubiertos siempre con el personal del ayuntamiento. Igualmente, vamos a llevar a cabo una reordenación de horarios, sobre todo en sectores como la policía local, obras y cementerios, cerrando bolsa de horas y elaborando los horarios de tal manera que se evite el pago de horas extras y se puedan compensar en días libres. De esta manera llevaremos a cabo un ahorro, teniendo en cuenta el coste a 2011 de 13.978 euros. Igualmente, tenemos previstas modificaciones en el convenio que regula las relaciones de los trabajadores o empleados públicos de este ayuntamiento con la corporación municipal, y esas modificaciones en el convenio también están previstas con un ahorro de unos 48.000 euros, así como también una reasignación de efectivos y optimización de la plantilla y retribuciones por objetivos, de tal manera que se va a estudiar la posibilidad de esas jubilaciones que están previstas en el promedio de los próximos años y que también nos pueden suponer un ahorro de cerca de 136.000 euros anuales. También vamos a llevar a cabo, entre las medidas de reducción de gastos, reducción de contratos menores, en los cuales se va a tratar de aplicar medidas que fomenten una gestión contractual más eficiente en todo lo que es la fase de la vida contractual, no solamente desde el pliego o el establecimiento del pliego de las cláusulas administrativas ajustadas a las necesidades, sino también buscando la aplicación de esa adjudicación con criterios económicos como licitación electrónica, control de los modificados fraudulentos, y entre las medidas previstas que se contemplan en cara a esa reducción de contratos menores sería el fomento de esa colaboración público-privada, la cesión a mecanismos de control centralizado de compra, una mayor rigidez en el control de la compra a través del control de los albaranes, así como el establecimiento de un criterio principal de oferta económica, evitando mejoras y similares, o renegociación de contratos existentes. Igualmente, tenemos previsto el establecimiento de un almacén unificado para materiales de obras eléctricos y seguridad, logrando de esta manera un mejor control de todos ellos, o incluso el establecimiento de contratos de suministro para aquellos productos que más frecuentemente se utilizan, como puede ser hormigón o materiales de obra, y contrastes de precios con materiales habituales y central de compras revisadas por intervención, así como también propuestas de gastos y retenciones de créditos en el presupuesto con carácter previo, de tal manera que todas estas medidas en el ámbito de la reducción del gasto en materia de reducción de contratos menores no supondría un ahorro de 35.440 euros para el ejercicio 2012 y de 70.890 euros para años sucesivos. La reducción de las cargas administrativas a los ciudadanos y a las empresas, preveemos también la supresión de la tasa de apertura por establecimientos, de tal manera que supondría una rebaja en la recaudación de 9.000 euros anuales, suponiendo ello un beneficio a aquellos que tratan de establecer su industria en nuestra localidad. Se pretende con esta medida fomentar o impulsar a la pequeña y mediana empresa. Otras medidas por el lado de los gastos a adoptar serían la realización, la valoración y el análisis pormenorizado de un sistema de ahorro energético y comunicación. De esta manera se propone
medidas como es la realización de auditorías en sistemas energéticos y eléctricos que mejoren en aras a una eficiencia y ahorro en esos ámbitos, de tal manera que, teniendo en cuenta el promedio del gasto actual en electricidad, que ronda los 247.000, se prevé un ahorro del 60% en el primer año, 74.100, y el ahorro en el segundo y sucesivos años ascendería a 148.200 euros. En materia de combustible también tenemos como gastos actuales 57.000 euros y prevemos un ahorro del 30%, lo cual se traduce en un ahorro de 8.550 euros para el primer año y de 17.100 euros para el segundo y año sucesivo. En materia de telecomunicaciones también establecemos que los gastos establecidos en el momento actual, 73.223 euros, y el ahorro que se prevé es el 15%, con lo cual el ahorro para el primer año sería de 10.980 euros, mientras que en los segundos y sucesivos años serían 10.983 euros. Por tanto, también establecemos la revisión de contratos anuales de mantenimiento de instalaciones, ascensores, de realización, así como seguros de mutuos y peticiones de nuevas ofertas y negociación, si fuera procedente, buscando la reunificación y el abaratamiento de los costes. Igualmente, planteamos medidas para optimizar la gestión de los servicios públicos. Por eso, estimamos que es necesaria no solamente la revisión de los servicios actualmente prestados para el ayuntamiento, especialmente los de distribución de agua, basura y limpieza y mantenimiento y vigilancia de edificios y jardines, sino que también tratamos de valorar y hacer una estimación de cuál sería aquella gestión más eficiente y eficaz en cada uno de estos ámbitos, bien sea gestión indirecta, bien sea gestión o amortización de servicios impropios o gestión compartida. En cualquier caso, especialmente considerable por el volumen económico que presenta es el estudio de las distintas maneras en que se puede gestionar, y sobre todo nos vamos a plantear muy mucho la revisión de la recogida de basura y limpieza viaria, buscando no solamente no la disminución del servicio de la calidad, sino la eficiencia y el abaratamiento de los costes, de tal manera que lo que queremos es reducir costes y también planificar de una manera más lógica, más acertada los horarios, la recogida, y minimizar los costes, incluyendo incluso tareas que a día de hoy aparecían totalmente fuera del contrato y de las cuales se pasaban facturas individualizadas. Por lo tanto, se prevé en este ámbito una nueva licitación, lo cual nos permitiría establecer un canon mínimo a la empresa adjudicataria de 1 millón de euros. A la vista de todas esas medidas que se han establecido y que se han puesto, es nuestra obligación, aunque les haya aburrido como equipo de gobierno, dar conocimiento serio y exhaustivo de cuál es el plan de ajustes de medidas que vamos a llevar a cabo en los próximos años, y sobre todo tener en cuenta que a la vista de esas medidas y ese promedio y esas valoraciones tenidas en cuenta, nos llevaría a la obligación, como nos marca, de trimestralmente dar cumplimiento al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del cumplimiento de estas medidas con los calendarios establecidos y su proyección en el tiempo, y además nos va a permitir, y así ya lo hemos valorado, por eso está la señora interventora sentada en la mesa, de llevar a cabo la ejecución exacta del mismo, un ahorro de casi 1 millón de euros en el primer año. Bien, se abre un primer turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida SIEX. Gracias, señor alcalde, gracias, señora concejala. No es cuestión de aburrimiento, no se preocupe. Yo es que tengo sinceramente, quiero decir, nosotros tenemos un ligero problema con los planes de ajuste, ¿no? Y es que se nos vienen a la cabeza una serie de imágenes un poco extrañas. Bien, la primera imagen que se nos viene es la del cuento de la lechera, todos le conocemos, ¿no? La famosa lechera que iba con su cántaro de leche, pensando lo que iba a hacer con todo lo que iba a recoger de la venta de ese cántaro, y resulta que a mitad del camino se le cayó el cántaro y ya no eché el ajuste que tuvo. Pero es que además tenemos otra imagen, y es la de ese deportista ansioso después de hacer deporte, que viene sudoroso y que lo que quiere es beber y se pega tal atracón de agua que al final el agua le sienta mal, ¿no? Y la tercera imagen, que es la del enfermito delgadito que le dicen ajustate más, apróchate el cinturón, y resulta que el cinturón le da 3 vueltas. Con lo cual, bueno, planes de ajuste. Esto es una teoría antiquísima desde el ámbito de la economía, inventada por muchos expertos internacionales, que se aplicaba mucho en América Latina y que no dio sus frutos para nada, ¿no? Yo creo que de una vez por todas los ayuntamientos deberíamos de demostrarle a quien nos gobierna, sea del color político que sea, que somos la institución más cercana al ciudadano, que prestamos un conjunto de servicios que no están financiados por parte de la administración. Y la vieja reivindicación famosa del 1/3, 1/3, 1/3, administración local, autonómica,
y nacional ponerla de una vez en valor, porque si no, da igual, vamos a tener planes de ajuste cada 2 por 3. Y no quiere decir que los planes de ajuste sean malos, si yo no digo eso, si a lo mejor es hasta necesario. Y de hecho yo puedo coincidir con nosotros, Izquierda Unida puede coincidir en gran parte con muchas de las cosas que se dicen en ese plan de ajuste, ¿no? Pero me suena a parches, sinceramente. Por lo que respecta al plan que nos propone el equipo del gobierno, es una condición sine qua non no podríamos participar en el anterior, en la dación del pago que se va a hacer a las facturas de proveedores, que todos aplaudimos y todos saludamos como algo muy novedoso y muy bueno, ¿no? Veremos a ver en qué acaba esto y cuál es su coste, que tampoco es que sea tan gratis, tampoco es que el Estado nos vaya a regalar fondos para pagar a proveedores, tiene un coste y tiene un coste importante. Veremos a ver en qué deriva y cómo está. Lo cierto es que va a suponer una inyección económica a los proveedores, que está bien, ¿no? Pero como todo en esta vida, pues la letra pequeña también hay que leer, ¿no? Con respecto al plan que nos presentan, pues sí, en muchas ocasiones, incluso hoy en este pleno, nosotros les hemos dicho que estaría bien y que estaba bien explorar la posibilidad de nuevos ingresos en nuestro municipio. Yo lo he dicho y sinceramente me parece que es correcto, me parece que es necesario además explorar la posibilidad de nuevos ingresos por parte de nuestro ayuntamiento. Pero cuidado, eso no quiere decir que haya que subir impuestos a los ciudadanos, a todos por igual, no. Cuando nosotros decimos hay que explorar la posibilidad de nuevos ingresos, estamos haciendo alusión a algo que para nosotros es fundamental, que es el principio de solidaridad y el principio de progresividad fiscal, que también la ley lo permite para tasas y para otros tributos. Ahí es donde tenemos que explorarlo. Es decir, no vale decir un plan de ajuste, vamos a contribuir todos, no todos igual, que contribuya más quien más tiene. Esa es nuestra propuesta y ahí vamos a estar vigilantes. De verdad que sí. Coincidimos con ustedes en que hay que evitar gastos superfluos, por supuesto. ¿Quién no va a coincidir en eso? Es decir, los gastos superfluos claro que hay que evitarlos, ¿no? Los derroches que se han hecho en las distintas administraciones, locales, autonómicas o nacionales, claro que hay que evitarlos. Eso sí es un plan de ajuste, ¿no? Pero les reitero, vamos a estar muy vigilantes de que toda esta corriente de ingresos que nos han estado expresando en este plan de ajuste no perjudique a quien ya está bastante perjudicado en esta situación de crisis económica que vivimos. Nos alegramos, por otra parte, de que viejas reivindicaciones de Izquierda Unida, ¿no?, como la modificación del IBI de rústica, esté ahí, por supuesto, claro. ¿Sí? Pero hay algunas cosas que nos han rechinado un poco y en este plan de ajuste nos quedan algunas cosas. Fíjese, hay una parte del plan de ajuste que habla de la subida de tasas por arrendamiento de instalaciones municipales, como puedan ser las deportivas y culturales. Cuidado con que tocamos, ¿no? Sí, página, dice, arrendamientos. Respecto a las instalaciones municipales en las que el arrendamiento tiene mayor extensión en el tiempo, se plantea la necesidad de revisar los arrendamientos realizados hasta el momento en la explotación de instalaciones como bares, ya lo ha dicho la concejala, etc. Igualmente es necesario un mayor control de los pagos, estableciendo mecanismos tal. Donde lo he visto, estaba por ahí, aquí. Así como una revisión de las tasas existentes en relación con la cesión de uso de teatro e instalaciones deportivas. Hombre, la práctica cultural y la práctica del deporte, por ahí no vayamos intentando sacar ingresos. Vamos a buscarlo en otro sitio. Más que nada porque esa vertiente de ingresos, sobre todo cuando el deporte y la cultura son algo que hay que fomentar. No se trata tanto de explorar la posibilidad de buscar ingresos en todos lados. No, yo coincido con ustedes en que hay que explorar la necesidad de obtener mayores ingresos en los municipios, de acuerdo. Pero también vamos a explorar lo que les decía al principio. Vamos a quejarnos y a llamar donde hay que llamar. Vamos de una vez por todas, todos los municipios, a reclamar donde tenemos que reclamar. Mire, el plan de ajuste que nos presentan, nosotros lo vemos francamente bien en la parte de los ingresos, está bastante bien estructurado, bastante bien concretado. Sin embargo, nos quedan muchísimas dudas en la parte de los gastos. Toda la concreción que hay en la vertiente de ingresos, en la vertiente de gastos, no la vemos. Y no la vemos porque no se cuantifican los gastos. Sí tienen cuantificado lo que se va a ingresar, que es muy fácil, evidentemente, pero no lo que se va a gastar. Al menos en el documento que nosotros tenemos, y nos surgen muchas dudas. Nos habla de que la mayor cuantía del gasto se tiene en personal y que todo lo vamos a dejar un poco a expensas de qué nos va a decir la RPT para así proceder a minorar los gastos que tenemos en personal. Coincidimos en la necesidad de la reordenación de los horarios,
en determinados departamentos y no tanto en la reasignación de efectivos y optimización por objetivos. Ahí, sinceramente, no coincidimos del todo, ¿no? Pero en la, proceder a los horarios, al juego de las extras, etcétera, sin merma de la calidad del servicio. Recordemos que quizás, lo dice usted en el informe, ¿no?, el mayor gasto de horas extras se tiene en departamentos como cementerios o policía local. A lo mejor lo que hay es que reestructurar bien los horarios y reorganizarlos mejor, y seguramente no haya tanto gasto en ese lado. Sobre el apartado de reducción de contratos menores, sinceramente no tenemos claro que la eliminación de contratos por obras de administración vaya a suponer una reducción del gasto. No coincidimos en eso. Reducir, lo dice el informe, que reduciéndolos, dice, reducción de contratos menores, reducción o eliminación de las obras por administración, estableciendo la brigada de obras únicamente para reparaciones y conservación. Nosotros no somos partidarios de reducir las obras por administración. En la medida en que se pueda, nosotros creemos que las obras deben de hacerse por administración. Por dos razones importantes. Primero, porque nos ahorramos el IVA y el beneficio industrial. Por otro lado, más me parece en este informe un desprecio hacia lo público con el que sinceramente no estamos de acuerdo. Coincidimos en la necesidad del ahorro energético y en otros gastos nos agrada ver el plan, algunas frases, y cito textualmente: se debe valorar de manera eficaz y precisa cada uno de los servicios y los costes que suponen actualmente para elegir la forma más adecuada de gestión. Y nos habla de la gestión indirecta, de la amortización del servicio impropio, del asociacionismo municipal y la gestión compartida. Yo no sé si deliberadamente o no se han olvidado también de la gestión directa, algo que también es bueno. Además de... Y por último, para terminar esta parte de mi intervención, coincidimos en el planteamiento que se hace sobre la prestación de determinados servicios, como el servicio de recogida de basura, limpieza viaria, etc., buscando no tanto una disminución de la calidad del servicio, sino la mejora en la eficiencia, en el que evidentemente vamos a coincidir. Pero le repito, bien por la parte de los ingresos, por la vertiente de ingresos, la parte de gastos nos parece un poco absurdo. Y sinceramente lo que no tenemos muy claro es la utilidad de esto. Descubrimos que es una imposición, es cierto, esto es algo que nos viene impuesto y hay que hacer, pero la utilidad es la que ponemos muy en duda. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, el plan de ajuste, la verdad es que el fin es bueno. El fin es nosotros que el pago de las facturas pendientes con proveedores. La verdad que a bote pronto parecería una deslealtad no apoyar este plan de ajuste, porque sabemos que es un paso necesario para poder acceder a este tipo de ayudas, ¿no? Sabemos de la situación extremadamente grave que están atravesando las empresas trujillanas y creemos que esto puede dar solución un poco a esas necesidades que existen, ¿no? Hay una partida de 1.800.000 euros, que es lo que se debe a proveedores, entre los cuales 1,5 millones parece ser que es el fomento de construcciones y contratas, la recogida de basura, y por otro lado unos 300.000 euros que son los que se deben a empresas trujillanas. Nos hablaba el portavoz de Izquierda Unida así del importe y que esto es cierto, nos va a costar un dinero a los trujillanos. Yo he tenido la posibilidad de echar los números, y esta operación de tesorería que va a hacer el Ayuntamiento de Trujillo nos va a costar a los trujillanos 491.000 euros en los 10 años. Es decir, que los 1.800.000 euros que nos van a prestar vamos a tener que devolver a la entidad financiera 2.300.000 euros. Y esto es debido, como siempre, al excesivo interés que los bancos nos prestan el dinero, y hay que recalcarlo nuevamente, ¿no? Parece ser que las entidades financieras tienen un fácil acceso al crédito. En las últimas operaciones, y yo creo que todos los presentes lo sabemos, la entidad financiera ha tenido acceso a dinero por parte del Banco Central Europeo al 1%, y cuál es nuestra sorpresa, que destinan este dinero, lo primero, a paliar sus cuentas, a poner sus cuentas en regla, y después a ofertárselo a las instituciones públicas, o puede ser los ayuntamientos, a un 5%. No sé si calificarlo de usura, de negocio. Lo que sí es cierto es que va a ser una operación bastante importante para la entidad financiera. Y yo creo que ahí es donde tenían que echar también mano los gobiernos centrales, ¿no? En el que, hace poco accedíamos a un crédito ICO al 3,5, quizás podíamos haber metido más facturas dentro de esa operación, y quizás el Ayuntamiento de Trujillo se hubiera ahorrado un dinero.
Hay algo que nos preocupa dentro de este plan de ajuste y nos preocupa porque de cierta forma son elementos contradictorios. Ustedes nos hablaban en campaña de una bajada de impuestos, de mantener los impuestos, y la verdad que es que parece que esto ya es otra cosa. Estamos hablando de un afán regulatorio en toda regla, ¿no? Es necesario, la verdad que el ayuntamiento sí necesita dinero, pero estamos viendo cómo se están subiendo todos y cada uno de los impuestos, los que afectan a los que más tienen y los que afectan a los que menos tienen. Y por ejemplo, nos preocupa también la eliminación de las obras por administración, algo que también ustedes tenían recogido dentro de su programa electoral, y iban a mantenerlo, la reducción del personal del ayuntamiento, que también viene recogido, la subida de impuestos como el de construcciones o la tasa de trámites administrativos, ¿no? O quizás también la subida del abono del servicio de transporte, también un servicio deficitario, pero que va a tener una subida importante para todas aquellas personas que no disponen de coche y que tienen que utilizar este servicio público. Quizás nosotros iríamos un poco más por aplicar medidas que no afecten cuantitativamente a la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, medidas como la regeneración de terrenos que el ayuntamiento tiene y que creemos que es importante ponerlos en valor y sacarlos a la venta, y el resarcir de esta manera un poco las arcas del Ayuntamiento de Trujillo, los arrendamientos, siempre y cuando no entremos también, como decía el portavoz de Izquierda Unida, en los arrendamientos de las instalaciones municipales, la revisión del catastro rústico, que ya sabemos que va a ir próximamente a un pleno, o la modificación del IAE para que no haya agravios comparativos entre empresas grandes, empresas pequeñas y empresas medianas, ¿no? Parece que cuando una empresa grande accede a Trujillo se le abren las puertas de par en par y se le aplican medidas que no se hacen después con las empresas pequeñas. Nada más y muchas gracias. Señora concejala de Hacienda. Sí, bueno, un plan de ajuste que es de obligado cumplimiento partiendo del escenario económico en el que nos encontramos y sobre todo partiendo de ese decreto que el Gobierno central ha puesto en marcha y que nos obliga, sí o sí, si queremos aportar liquidez a los proveedores. Por lo tanto, nos obliga, tenemos que dar cumplimiento, porque de lo contrario no podríamos ni siquiera ni remitir las facturas, o solo emitir las facturas, pero si no se aporta el plan de ajuste no se aportaría liquidez a las empresas. Se han dicho muchas cosas del plan de ajuste, pero sobre todo yo me voy a quedar con distintas aportaciones, tanto del portavoz de Izquierda Unida como las aportaciones del Partido Socialista, pero vaya por delante que sobre todo este plan de ajuste, igual que cuando se presentó el presupuesto, es un plan de ajuste viable, realista y transparente, que sobre todo lo que quiere es aportar credibilidad a la presentación ante el Gobierno central. De nada serviría presentar un plan de ajuste en otras condiciones, en otras circunstancias, porque lo que hay que garantizar ante el Gobierno central es que vamos a tener capacidad para devolver el dinero que nos presta. Por lo tanto, más me gustaría no tener que tomar ciertas medidas de las que aquí se plantean, pero que son necesarias y complementarias para dar credibilidad al plan de ajuste. En tanto en cuanto a las distintas matizaciones hechas por cada uno de los portavoces, y en primer lugar voy contestando al portavoz de Izquierda Unida, dice si el problema de fondo que tienen las entidades locales lo sabemos, falta de financiación y sobre todo asunción de competencias que son propias, pero también es verdad que nosotros siempre y seguimos defendiendo y apostamos esa ley de financiación, pero en tanto en cuanto llega a decir, sí tenemos que tenerla en cuenta en tanto en cuanto al plan de ajuste, pero el plan de ajuste se nos plantea ahora como necesario, como exigente para dar cumplimiento a una normativa distinta, para aportar financiación a proveedores. Por eso se presenta este plan de ajuste. En tanto en cuanto se ha hablado también de que no gravemos a los que menos tienen, y tanto en la defensa que se hizo de presupuesto por este equipo de gobierno, como prueba de ello es hoy las muchas ordenanzas fiscales que se han traído. La subida que se ha hecho es siempre progresiva y modulada, teniendo en cuenta la situación económica y la renta de las familias. En ningún caso se va a hacer una aplicación de gravar más a aquellos que menos tienen. Se gravará siempre más en función de los que más tienen y de manera progresiva y modulada. Y ejemplo de ello es hoy la propia tasa que se ha establecido
para el propio servicio de guardería, donde hemos tenido en cuenta esos ingresos familiares y se han tenido en cuenta las exenciones y bonificaciones, teniendo en cuenta pues gravámenes o cualquier otra cuestión que pueda agravar el afrontamiento diario o la vida cotidiana. Se ha hecho referencia también al hecho de subir tasas en materia de instalaciones deportivas o en materia de instalaciones municipales en general. No es que vayamos a prever una subida de tasa para el uso de las instalaciones municipales de manera o en aras a ese interés general, porque tenemos los poderes públicos la obligación de promover y promocionar el ocio y el deporte, con lo cual no vamos a ir por esa vía, pero sí es exigible o cuando menos en cierto modo compensa a las arcas municipales cuando se solicita el uso de esas instalaciones municipales por parte de empresas privadas para cursos de formación o de otra índole. Por lo tanto, es por esa vía por la que se ha planteado el establecimiento de tasas del uso de las instalaciones municipales para ese fin. También se hacía referencia a que en el plan de ajuste faltaba una previsión en ciertos ámbitos en cuanto a los gastos, pero es verdad que el plan de ajuste se ha hecho partiendo de la situación actual y teniendo en cuenta los costes con los que tenemos, la deuda financiera con la que contamos y los datos, digamos, contables que hemos manejado. Evidentemente, con esa proyección a largo plazo que nos piden, difícilmente podemos proyectar determinados gastos de aquí al 2015. Podemos tener una aproximación, pero nunca una certeza y una exactitud. También se ha hecho referencia sobre el tema de la elaboración de la RPT en la que se está trabajando y está adelantada, y en las próximas semanas ya se van a tener reuniones con los sindicatos sobre esta materia, casi está adelantada en un 95%, y es verdad que haciendo una ordenación de los efectivos de los que disponemos y optimizando su ubicación para obtener un rendimiento productivo del trabajo nos supone unos ahorros notables por esa vía de la que hemos hablado mediante el establecimiento de bolsas de hora. En determinados ámbitos nos va a suponer un ahorro importante, o la reordenación de la categoría, los niveles o de los propios complementos variables, así como la revisión exhaustiva de las nóminas con algunos complementos que, bueno, pues a día de hoy no es que estén ni obsoletos ni desfasados, sino que algunos de los que figuran son totalmente irregulares. También se ha hecho referencia a esa reducción de los contratos por administración. No es que vayamos a dejar fuera a los posibles contratos que hace administración, pero también es verdad, porque la propia ley de contratos del sector público los garantiza, pero sí es verdad, y prueba de ello a día de hoy, y siempre es verdad que las obras por administración nos ahorramos mano de obra, pero muchas veces son bastante más costosas porque cualquier empresa puede hacer siempre una mejor oferta en materia de materiales, pero no es que vayamos a descartar esa contratación. También se ha hablado de la posibilidad de que si habíamos omitido las formas de gestionar de una manera eficiente y eficaz la gestión directa. No es que la hayamos omitido, sino que partimos que, bueno, la gestión directa partimos de ella, y como otras opciones en tanto en cuanto a la hora de abaratar costes, como puede ser la gestión indirecta o las distintas otras modalidades que aparecen descritas en el propio plan de ajuste. En cuanto a las matizaciones realizadas por el portavoz del Partido Socialista, lo ha dicho claramente y lo he reiterado yo, lo ha reiterado también el compañero de Izquierda Unida. Se nos obliga a presentar el plan de ajuste sí o sí, porque si no, no podremos aportar la liquidez a los proveedores. Sí es verdad que se ha hecho referencia a 1.805.000 euros, que es el importe de las facturas que vamos a emitir, en total es a 183, y también por parte del equipo de gobierno se han hecho las cuentas y hemos hecho las cuentas de cara a lo que vamos a tener que abonar, siempre buscando, digamos, comprometer o asfixiar lo menos posible la situación económica y financiera de las arcas municipales. Teniendo en cuenta esa cantidad que se solicita, que es 1.805.953.000 euros, y teniendo en cuenta ese interés del 4,5% y la amortización en 10 años a ese 4,5%, echadas las cuentas, es verdad que a partir del mes de junio del 2012 tendríamos que pagar unas cuotas durante 2 años de 7.775,30 céntimos de euros, y no sería hasta el año 2014, concretamente el 10 de junio del 2014, cuando este ayuntamiento tendría que asumir mensualmente 22.900
949 euros. Sí se han hecho los cálculos también para no comprometer nunca la capacidad de endeudamiento, y aproximadamente, porque difícil es calcular los derechos liquidados para esa fecha, no asfixiaríamos ni superaríamos o no llegaríamos a ese límite del 30% de la capacidad de endeudamiento. ¿Por qué no se metieron más facturas en la línea ICO anterior? No se metieron más facturas porque no se nos permitió, y porque en cualquier caso de haber metido alguna más, saben que eran exigidas, líquidas y vencibles y tenían una fecha determinada, por lo tanto las facturas no cumplían los requisitos y no podían meterse en esa línea ICO. En cuanto se refiere al servicio de transporte, que se ha hecho referencia a que se va a suponer una subida importante, es verdad que el bono, que actualmente es de 6 euros anuales, estimamos que 20 euros anuales tampoco es una subida desmesurada, si tenemos en cuenta la desproporción que existe entre recaudación y coste. El coste es de 18.000 euros y recaudamos 3.000. Es decir, aún así vamos a subir en 7.000 euros, pero va a seguir siendo deficitario el servicio. Por lo tanto, no buscamos la rentabilidad económica, pero sí buscamos aplicar políticas de estabilización, políticas que nos lleven a una estabilización progresiva de cara al futuro. En cuanto se refiere a la enajenación de terreno, se ha hecho un informe previo para ver cuál es la disponibilidad que tenemos, y es una medida importante a la hora de recaudar, pero con ella sola no afrontaríamos ni daríamos credibilidad al plan de ajuste. De ahí que no solamente se aporte esta medida, sino el resto de medidas, no solamente reducción de gastos, sino también incremento de ingresos. Incremento de ingresos que de la exposición que se ha hecho creo que queda de manera clara y patente que nunca subimos impuestos. El único impuesto del que se ha hecho mención aquí es el impuesto de construcciones y la propia revisión de IBI rústica, y la prueba de ello es que vamos a revisar sobre todo lo que son tasas, siempre en área a recaudar para mejorar la prestación de los servicios. En definitiva, un plan de ajuste que, repito, viene marcado fundamentalmente por el escenario económico en el que nos encontramos, y partiendo también de esa situación de falta de liquidez y necesidad de aportar el mismo para dar cumplimiento al decreto, y sobre todo queremos garantizar pues una administración eficaz, eficiente, racional y con medidas que se basan pues en la austeridad y sobre todo en la liberación de la economía para posibilitar pues el saneamiento y el crecimiento de cara al futuro. Se abre un segundo turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida. Gracias, señor alcalde, gracias, señora concejala. A ver, una apreciación, una matización al portavoz del Grupo Socialista. Mire, yo no voy a aprobar este plan de ajuste, y por ello no me considero desleal. Mi grupo no se considera desleal, ni para con el equipo de gobierno, ni para con los ciudadanos y ciudadanas de Trujillo, en absoluto. ¿Por qué digo esto? No lo vamos a aprobar porque ideológicamente no estamos de acuerdo con él, y porque además la aritmética política nos permite hacer lo que vamos a hacer. El decreto 4/2012 no habla de que tenga que ser un plan de ajuste aprobado por unanimidad, se tiene que aprobar en pleno. Evidentemente yo puedo, si del voto de Izquierda Unida dependiera la aprobación de este plan de ajuste y el cobro de facturas pendientes de proveedores, estaba claro el sentido del voto, pero no depende de nuestro voto, se tiene que aprobar el plan de ajuste y punto. Y es que ideológicamente no estamos de acuerdo con ningún tipo de planes de ajuste. Nos parece que es una treta mala realizada por quien gobierna para ajustar, y no nos parece correcto. No nos parece que esa sea la vía, nos parece más otra vía reivindicativa. Pero reitero, si de nuestro voto dependiera, estaba claro que las facturas pendientes a proveedores se cobraban. Pero con independencia de que esté bien organizado el plan y que sea correcto, repito, no nos parece la forma de tratar de sanear las cuentas de los distintos ayuntamientos. Entendemos que hay otras vías alternativas que se puedan hacer. Por eso no vamos a aprobar este plan de ajuste, no por otra cosa. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Evidentemente, yo no quería poner un frente al portavoz de Izquierda Unida, sí, ni mucho menos. ¿No? Yo creo que cada uno y cada grupo tendrá que votar en su conciencia. Lo que sí entendemos es que el plan de ajuste con el cual nosotros tampoco estamos totalmente de acuerdo, porque evidentemente y hay un trasfondo en el que vemos que sí se van a subir los impuestos, y se van a subir los impuestos indiscriminadamente para todos, porque si no recordamos mal, las tasas son unos impuestos que gravan lo mismo al que más tiene que al que menos tiene. Todos vamos a tener que pagar por igual, excepto la tasa que hemos estado hablando de guardería.
pero por lo demás, la del cementerio o cualquier otra tasa, yo creo que agravan a todos por igual, ¿no? Sigo diciendo lo mismo nuevamente, que nos preocupan ciertos aspectos y quiero recalcarlo nuevamente, el hecho de que no podamos hacer obras por administración. Yo creo que puede ser un beneficio para el ayuntamiento en este caso, ¿no? Nos preocupa también que va a haber reducciones, según aparecen por ahí, de personal del ayuntamiento. Nos preocupa también la subida de algunos transportes, que sí es cierto que estamos hablando de 20 euros, pero que sabemos que las personas que utilizan este servicio seguramente que no tienen coche y que no han tenido posibilidad de tenerlo nunca. También tenemos que tenerlo en cuenta. Y sin embargo, pues hay otras medidas, como la enajenación de terrenos, que nosotros ya lo hemos considerado en otra ocasión, que lo habíamos hablado, que tenemos aproximadamente unos 2.300 metros cuadrados de suelo urbano que se puede sacar a la venta en unas condiciones buenas, como ustedes habían establecido. Recuerdo mal, si no recuerdo mal, unos 300 euros el metro cuadrado, que yo creo que puede ser una partida importante, la revisión del catastro rústico, etcétera, etcétera. Son las únicas apreciaciones que queríamos hacer, nada más y muchas gracias. Señora concejala de Hacienda. Sí, es verdad que está en la libertad de cada uno de los grupos políticos votar a favor, en contra o abstenerse de este plan de ajuste. Nadie va a obligar a nadie, porque aquí la responsabilidad de aprobar el plan de ajuste la tiene este equipo de gobierno, que para dar cumplimiento al decreto es quien tiene la máxima responsabilidad por estar en el gobierno y no en la oposición. En cuanto a si se van a llevar a cabo la subida o no progresiva de impuestos, bueno, yo creo que a la vista está que claramente la política que vamos a llevar va a ser una política sobre todo de subida de tasas y precios públicos, y las tasas y precios públicos nada tienen que ver con los impuestos. Las tasas y precios públicos siempre están orientadas a costear el servicio que se presta y se hace de manera progresiva en función de la renta, siempre que tienen un matiz o un calado social, ¿no? Como por ejemplo la tasa de guardería está dentro del ámbito de las políticas sociales, y siempre vamos a cuidar y vamos a aportar todo lo que esté en nuestra mano para seguir apostando y que no exista merma en el ámbito de lo que son las políticas sociales. Los únicos impuestos de los que se habla en el plan de ajuste es la revisión de catastro en rústica, porque evidentemente tenemos un desfase total y absoluto en ese ámbito, no solamente de nuevas construcciones que actualmente no costan en ningún sitio, sino también de esas que son existentes pero que se han modificado, se han alterado y a día de hoy no costan nada. Es de justicia que al final, por esos hechos, se haga un ceso actualizado y se proceda a la revisión catastral correspondiente, teniendo en cuenta que casi superamos más del 98% de terrenos en rústica. Y en cuanto a los impuestos de los que hemos hecho referencia, son tanto el ICIO como que vamos a hacer una subida del 2,9%. Por lo tanto, tampoco es una subida tan considerable si tenemos en cuenta que estamos en un 2,5% y vamos a subir el 0,4%. Repito que es responsabilidad de este equipo de gobierno llevar a cabo la aprobación del plan de ajuste para dar cumplimiento al Real Decreto, que hemos trabajado rigurosamente con cautela y prudencia, en tanto en cuanto es difícil proyectar datos de cara a como nos exige el propio plan de ajuste al 2022, porque es imposible determinar con precisión los gastos que te puedan generar, pero sí se ha trabajado desde la prudencia, desde la cautela, partiendo de la situación actual y teniendo en cuenta los costes, la deuda financiera y los datos contables que manejamos. Sí, bueno, para ir finalizando ya el pleno, sobre esta cuestión que yo creo que es quizá de las más importantes que hemos debatido en el Ayuntamiento desde que tenemos la responsabilidad de gobernar esta ciudad, ¿no? El decreto 4/2012, como bien han comentado todos los portavoces, se ha comentado aquí esta mañana, es un decreto que inicialmente a todos nos pareció bien, puesto que va a inyectar liquidez sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, esos proveedores que llevan meses esperando que les podamos pagar su factura, y por lo tanto nuestro planteamiento, nuestra decisión estaba, como se ha dicho aquí por parte también de otros portavoces, estaba muy unida a que quisiéramos o no quisiéramos, por lo que esto nos iba a suponer, de elevar nuestro endeudamiento, de los pagos y los ajustes que íbamos a tener que hacer, estábamos obligados por responsabilidad a acogernos a este plan. Sabéis que una vez que se han enviado las facturas al Ministerio de Hacienda y Administración Pública, sí o sí las facturas se van a pagar, presentemos o no presentemos plan de ajuste, es decir, aquellos municipios que hayan presentado facturas
y no se acoja o su plan de ajuste no se apruebe o no presente el plan de ajuste, todo el plan de ajuste previo o el que el Ministerio estime oportuno se le recortará de su participación en tributos del Estado. Es decir, que estamos obligados por el propio decreto a que esta cuestión se apruebe. Por eso hemos intentado hacer el plan de ajuste más creíble posible y el plan de ajuste más realista posible. Yo comprendo que en la parte de ingresos, en la que sí contamos con datos reales, hemos podido hacer aproximaciones, y eso es lo que hemos intentado hacer. En la partida de ingresos hacer aproximaciones sobre los datos reales con los que ya contamos, pero en la partida de gasto nos ha sido francamente difícil el poder hacer unas previsiones a 10 años. Daros cuenta que este plan de ajuste tiene una vigencia hasta el año 2022 y por lo tanto por eso hemos hablado más en tantos por ciento que en cantidades concretas. No es un plan de ajuste estático, es decir, no es un plan de ajuste que fije, sino que es un plan de ajuste que dinamiza, es decir, conforme a los informes que vaya emitiendo intervención, si vemos que los objetivos se van cumpliendo de otra manera, pues evidentemente el plan de ajuste puede modificarse conforme a que las previsiones puedan ser cambiantes. Lo que sí que es cierto es que va a haber un control exhaustivo por parte del Ministerio del cumplimiento de este plan, es decir, no son medidas que vayamos a poner en un papel, las enviemos y dentro de 2 años nos hayamos olvidado de ellas. El Ministerio va a cada 3 meses a irnos preguntando cómo va la implementación de las medidas que el propio plan recoge. Por lo tanto, hemos intentado ser lo más serios posible y teniendo en cuenta las medidas que se van a tomar. Ha habido varias cuestiones que yo sé que son las que socialmente más pueden impactar o más puede pensar el ciudadano que van a afectarle. La subida de impuestos y la reorganización de la plantilla municipal. Sobre la subida de impuestos, creo que ustedes en las ordenanzas y tasas que se han revisado hoy, en las que van a ir al siguiente pleno, verán que nuestra intención, y lo vuelvo a repetir, lo he dicho a lo largo de la mañana en alguna otra ocasión, es nuestra intención que se grave especialmente de manera progresiva y modulada, que es como la propia normativa dice. Es decir, no está nuestra intención que todo el mundo pague por igual y no está nuestra intención el tocar tasas, impuestos o precios públicos que afecten a una inmensa mayoría de ciudadanos. Tocaremos aquellas que evidentemente, vuelvo a reiterarlo, estén evidentemente, bueno, pues más sometidas al criterio de que pague más el que más tiene, evidentemente, porque eso es progresividad en los impuestos y justicia social, que es lo que en definitiva creo que los 13 concejales que estamos aquí sentados buscamos. De ahí la revisión del IBI de rústica. No vamos a revisar evidentemente al alza nuestro IBI, que vuelve a tener unos tipos más altos, sí que lo hace el propio gobierno por decreto y en la medida de nuestras posibilidades, y en cuanto podamos bajaremos el tipo impositivo que el IBI tiene, también modulado y progresivamente, para que no dejen de pagar también y sea beneficioso para los que más tienen. Vamos a suprimir la tasa de licencia de apertura para las pequeñas y medianas empresas. Vamos a anular en nuestro IAE ese beneficio para empresas de gran capacidad que tienen una bonificación en algunos casos de hasta el 90%, y vamos a seguir trabajando en una progresividad fiscal para evidentemente mejorar nuestra recaudación sin que paguen más los que más tienen. Y con respecto a las cuestiones de personal, pues evidentemente yo digo que todo lo que se está haciendo en esta materia está perfectamente planteado en el órgano donde debe hacerse, con la representación de los trabajadores, y se harán los ajustes pertinentes para que este ayuntamiento sea viable, porque al final la responsabilidad que uno tiene cuando se sienta aquí es dejar esto algo mejor de lo que se lo encontró, y no vamos a solucionar todos los problemas que nos hemos encontrado, pero evidentemente tenemos que mejorar algunos, y uno de ellos es tener una plantilla de personal mucho más eficaz, mucho más ágil y acorde a los tiempos económicos que corren. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, nuestra obligación como equipo de gobierno, traer este plan de ajuste. Yo evidentemente agradezco a los grupos de la oposición su postura, su comprensión hacia esta cuestión. No es fácil para nadie, primero para nosotros, pero los momentos exigen que tomemos medidas como las que aquí se han planteado, que como digo no van a quedar en papel mojado, porque el propio Ministerio se va a encargar de que las tengamos que ir cumpliendo a lo largo del tiempo, pero el plan está abierto a mejoras si evidentemente somos capaces de que la situación social, laboral y económica mejore, y por lo tanto no tengamos que ir aplicando algunas de las medidas que son las menos deseables para todos y cada uno de nosotros.
se somete a votación el plan de ajuste conforme al Real Decreto Ley 4/2012 para el pago a proveedores. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría absoluta. Siguiente punto del orden del día, reconocimiento a doña María Teresa Pérez Ubizarreta Aguado. Este equipo... ¿Perdón? Aguado. Bueno. Sí, bueno. Sánchez, me dicen aquí, ¿no? Sánchez. Bueno, aquí pone Aguado, para que se corrija en el acta. El motivo de esta cuestión era interés de esta corporación municipal, de los 13 concejales que nos sentamos aquí, que la persona de doña María Teresa Pérez Ubizarreta Sánchez recibiera este homenaje, no solo por la entrega que ha hecho de todo su archivo fotográfico al archivo municipal, sino por una brillante trayectoria como ciudadana de Trujillo, como una trujillana de pro que ama y quiere esta ciudad y que la ha defendido siempre y en todo lugar, y lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria vital como un compromiso casi de vida. Doña María Teresa Pérez Ubizarreta Sánchez representa para la sociedad trujillana, yo creo, un ejemplo de compromiso, de entrega, de esfuerzo y de lo que hoy en día debieran ser las cosas, de esa gratitud que muchas veces los ciudadanos tienen para con la tierra que les ven hacer. Un compromiso leal, un compromiso desinteresado y un compromiso en el que solo ha cabido siempre el amor por esta ciudad. Como digo, viene motivado este reconocimiento fundamentalmente por la entrega de su maravilloso archivo fotográfico al archivo municipal de esta ciudad, para que lo puedan disfrutar no solo los trujillanos, sino todos aquellos estudiosos y personas que visitan nuestro archivo. Nuestro archivo se enriquece con uno de los legados más brillantes que en materia de fotografía pueda haber en nuestra ciudad, en esta provincia y en esta región. No olvidemos que algunos de los antepasados de doña María Teresa fueron los pioneros en materia de fotografía en esta ciudad. Pero yo quiero, en nombre de los 13 concejales que representamos esta corporación municipal, que este homenaje vaya mucho más allá y que sea, como digo, un homenaje a su trayectoria vital de compromiso con la ciudad. Su casa siempre abierta para los trujillanos y para todas las personas que nos han visitado. Su compromiso con todo el movimiento asociativo de la ciudad, con una presencia muy reconocida en los coloquios históricos, en el Centro de Iniciativa Turística. Pero un compromiso humano y personal para con todos y cada uno de los trujillanos y trujillanas, que difícilmente puede ser pagable ni reconocido por esta corporación ni por otras muchas personas. Son esas trayectorias vitales que evidentemente están destinadas a los reconocimientos y a los honores. Por lo tanto, pido a los portavoces de los dos grupos políticos de la corporación restantes, a los del equipo de gobierno, que me acompañen a la entrega de doña María Teresa Pérez Ubizarreta Sánchez de un